Muy buen día, espero estés bien, que Dios te bendiga en esta mañana. Hoy es domingo, así que preparamos un tema para hablar hoy en esta pandemia y es un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del rapto, pero no del rapto en sí, sino vamos a hablar acerca de estar preparados para el día del rapto de la iglesia. Y te invito a que puedas orar conmigo para que Dios pueda guiarnos en esta conversación, porque realmente Él tiene mucho que decirnos. Así que te invito a que inclines tu rostro y oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nosotros te damos gracias por un día más de vida y gracias te damos, Señor, por este tiempo que tenemos para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traernos revelación, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y que este estudio pueda traer una convicción a nuestros corazones, Señor, que nos acerque mucho más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Un tema que siempre nos interesa es el saber el tiempo de la segunda venida del Señor, y realmente hay un combo de cosas que van a pasar con eso en un trayecto no muy largo. Y nosotros los cristianos tenemos que estar seguros no solamente de que vamos a ir con el Señor, sino también tenemos que saber manejar los tiempos. Si uno mira la Biblia desde un punto de vista un poco crítico, nos vamos a dar cuenta que tiene un principio, tiene un desenlace y tiene un final. Todo en esta vida tiene un comienzo y un final. Si nosotros nos ubicamos en el panorama histórico, prácticamente estamos a las puertas de la segunda venida del Señor. Y la Biblia nos asegura que eso es así. Por ejemplo, hay varios textos que nos hablan acerca de la segunda venida del Señor y nos hablan del rapto. Por ejemplo, Mateo 24 y 25 son dos capítulos completos que el Señor Jesús le dedica justamente a su segunda venida, al rapto, y también nos da algunos ejemplos muy importantes que vamos a usar uno de ellos más adelante. También Marcos capítulo 13, Marcos es un libro un poco más corto, un poco más resumido, y también nos habla acerca de la segunda venida. Y Lucas 21. Lucas 21 es muy interesante, por más de que no es muy extenso en cuanto a la segunda venida. Tiene algunos datos que a mí realmente me interesan bastante y vamos a estar compartiendo un pedazo de lo que dice Lucas 21. Ahora bien, si empezamos nosotros a hablar de tanto de Lucas como de Mateo y Marcos, que recién estuvimos conversando, lo primero que vemos, Lucas 21 a partir del versículo 5, es que predice la caída de Jerusalén. Pero también con ello, antes, predice también la destrucción del templo. Y es interesante porque cuando dice que cuando los discípulos salían con Jesús del templo, ellos miraron el templo y les sorprendió, porque en esa época el templo de Jerusalén no solamente era una joya, era considerado como una de las maravillas de ese tiempo, de ese mundo. Tardó 47 años en ser construido. Lo construyó Herodes y según se cree fue la obra más impresionante que él hizo. Imagínense, toda esa construcción estaba hecha en mármol, piedra caliza y tenía muchas aplicaciones en oro. No se olviden, muchas aplicaciones en oro, y eso va a ser importante más adelante. También predice Jesús acerca de la caída de Jerusalén, y eso ocurre justamente en el año 70, cuando Tito sitia Jerusalén y más adelante cae. Además de los desastres naturales a nivel mundial, el Señor da una advertencia en la Biblia y a todos sus discípulos, y también consejos para en aquel tiempo como para gente de este tiempo, y más para los que estaban en Jerusalén. En esos versículos posteriores dice, miren, si ustedes están en Jerusalén y ven que Jerusalén está siendo rodeada por los adversarios, ese es el momento que ustedes tienen que escapar. Dice
que el que esté en el campo no vuelva a recoger sus cosas. Dice también que el que esté en la azotea, dice que no baje. Dice que tienen que escapar como sea cuando ven que Jerusalén estaba rodeado. También dijo lo siguiente: pobres de las embarazadas que en aquel tiempo estén por dar a luz o estén embarazadas. Y dice: pobre de aquellas mujeres que tienen hijos pequeños. ¿Y por qué eso? Pasa lo siguiente, que en ese tiempo, cuando un pueblo era sitiado, automáticamente se le cortaba todos los suministros de agua, lógicamente alimentos, y el pueblo o la ciudad que estaba sitiada posiblemente morían de hambre o se rendían. Bueno, este era el panorama que justamente esperaba al pueblo de Jerusalén. Jesús predijo todo eso. ¿Y qué pasó? Realmente se cumplió así al pie de la letra. Increíblemente, cuando Tito viene y con su ejército y sitia Jerusalén después de una revuelta, realmente ellos ya estaban cansados de que los judíos tratasen de rebelarse contra Roma, porque realmente los israelitas dicen: nosotros no queremos ser esclavos de nadie, nunca fuimos esclavos de nadie, queremos nuestra libertad. Bueno, imagínense, y eran bastante bravos. Y ellos, el ejército de Roma, o Tito, trata de poner un alto a todo esto. Entonces sitian Jerusalén y bueno, el sitio es bastante largo y la gente empieza a tener hambre. Y dicen que cuando entró el ejército romano, encontraron, dice, terribles panoramas. Dice que la gente moría en las calles como si nada. Para que tenga una idea, solamente 79,000 personas fueron llevados de esclavos. Más de 1.100.000 personas murieron en Jerusalén. Cuando el ejército romano entró en la ciudad y los soldados empezaron a entrar en las casas para ver si qué cosas había de valor para poder sacar, dice que del horror que ellos presentaban volvían a salir. Dice que familias enteras morían en una casa. Dice que era terrible. Y Flavio Josefo cuenta en uno de sus libros que había mujeres que que tenían tanta hambre que se comían a sus hijos. Dice que asaban a sus hijos y los comían. Por eso Jesús decía: ay de las mujeres que en aquellos tiempos estén encintas o tengan hijos pequeños. Imagínense hasta qué punto llegaba el hambre que las mujeres tenían que comerse a sus propios hijos. Realmente era terrible. Y otra cosa que también el Señor había predicho era que no iba a quedar piedra sobre piedra del hermoso templo de Jerusalén, que el templo de Herodes, justamente, que a la gente le maravillaba. ¿Y cómo llegó a pasar esto? Sencillamente porque en algún momento del sitio se prendió fuego en el templo y el fuego empezó a derretir el oro que tenía el templo, y este oro empezó a entrar en las rendijas de la piedra. Cuando entra el ejército romano, lógicamente van por el oro. Y como el oro está en las rendijas de las piedras, dice que empezaron a sacar piedra y piedra y piedra. Así, de esa manera dice que no quedó piedra sobre piedra. Ese es uno de los primeros anuncios o profecías que da Jesús con respecto al futuro. Y nosotros podemos ver que esa profecía se cumple a cabalidad. De ninguna manera nosotros podemos tener duda de aquello que Jesús dice para nosotros. Nosotros como cristianos, como discípulos obedientes a su palabra, realmente tenemos que estar atentos a lo que Él dice para nosotros. Ahora bien, Mateo capítulo 24, versículos 36 al 42, habla acerca de lo siguiente. Habla acerca del rapto de la iglesia y realmente es un poco más completo que Lucas, es un poco más extenso.
Y dice lo siguiente, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, dice, y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta palabra velad, sinceramente, llena la Biblia. La palabra velad, velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra velar es muy importante. Entonces, este tema del rapto nosotros vemos justamente aquí en el 24, a partir del 36. Y lo que nos está diciendo es que el día y la hora que el Señor va a venir, nadie sabe. Lamentablemente hubieron a través de los siglos muchas personas que trataron de darle una fecha a la venida del Señor. En algunos casos hicieron cálculos e inclusive dieron fecha y hora, y estas personas que hicieron esto fracasaron. Terriblemente pasaron por una vergüenza, y aquellos que no quisieron reconocer, tranquilamente se armaron otra secta, como la de los Testigos de Jehová, que vamos a tocar en algún momento, y algunos otros, algunas otras sectas que salieron también del mismo error, por hacer fechas. La palabra dice que nadie sabe, ni siquiera el Señor, pero nos da un dato, dice, más como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Era un tiempo sin ley, era un tiempo donde todo el mundo hacía lo que se le antojaba. Y acá donde dice que andaban casándose y dándose en casamiento, justamente no habla de que se estaban casando con un matrimonio normal, sino andaban en cualquier cosa, todo lo que uno se pueda imaginar. Y dice que a nadie le importaba. Y Noé estuvo ahí anunciando el juicio del Señor sobre ellos, pero ¿qué dice? A ellos no les importó. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio, y ahí recién se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Había sido que Noé tenía razón. Imagínense. Entonces, este tema del rapto también es tocado por el apóstol Pablo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora bien, hay tres posiciones con respecto al rapto, y uno es que la iglesia pasa la tribulación que el Señor dice ahí en Mateo 24. Otros dicen
que la iglesia no pasa la tribulación, que es raptada antes de la tribulación, y otros que dicen que el Señor va a venir por su iglesia en medio de la tribulación. Ahora, yo sinceramente no les voy a tocar ese tema, no me voy a poner a discutir si el Señor viene antes, en medio o viene después de la tribulación. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón de que si uno no está preparado para cuando el Señor venga, no tiene sentido de que hablemos de eso. Porque si uno no está preparado, no se va a ir ni si el Señor viene antes, ni si el Señor viene en medio, ni si el Señor viene después de la tribulación. Es como que alguien quiera ir de viaje a Ciudad del Este. Vamos a suponer que hay un colectivo que sale a las 6 de la tarde, otro colectivo que sale a las 2 de la noche y otro colectivo que sale a las 6 de la mañana. Si no tenés el pasaje, si no compraste el boleto, te da igual que salga a las 6, a las 12 o a las 6 de la mañana. No te vas a ir. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta mañana? Estamos hablando del pasaje para ir con el Señor. ¿Cómo está nuestro pasaje para ir con el Señor? Ahora bien, quiero poner una especial atención a la advertencia de Jesús. Jesús dice en pocas palabras que hay personas que van, hay personas que no van. Yo me quiero ir. Espero que vos también te quieras ir con el Señor cuando Él venga. Porque justamente para eso Él vino a morir, para que en algún momento podamos estar con Él en su gloria, para que en algún momento podamos estar con Él por siempre y para siempre. Quiero leer contigo Lucas 21, 34 al 36, que es el pasaje que elegí en esta mañana para poder hablar. Y luego de anunciar todas las cosas que iban a pasar, el cataclismo, el hambre, las pestes, entre ellas vaya a saber si está esto del coronavirus, terremotos y tantas cosas. Es más, anoche nos enteramos que el famoso volcán Krakatoa, que en 1883 había matado como 30.000 o 50.000 personas en una explosión realmente, ni siquiera fue una erupción eso. Fue una explosión donde voló toda la isla y todos los habitantes prácticamente murieron. Bueno, ese volcán pasó el tiempo, volvió a resurgir y ahora, anoche estábamos viendo las noticias que estaba en actividad de vuelta y no solamente eso, también otros 5 o 6 volcanes cerca. O sea, esto realmente está terrible. Entonces el Señor anuncia los cataclismos, anuncia la persecución, anuncia las guerras, anuncia un montón de cosas que se fueron dando y se están dando. Y al final dice, en Lucas capítulo 34-36, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día que ni Jesús sabe, pero ese día vendrá. Porque en el 35 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Nadie se va a salvar. Ese día va a venir sobre aquellos que creen y sobre aquellos que no creen. O sea, acá no es una cuestión de que yo creo en el Señor, yo no creo, no importa. Y en el 36 dice algo interesante: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les advierte a los discípulos, y nosotros también somos discípulos, de una conducta peligrosa, de un modo de vida peligroso. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros le dijimos al Señor: yo quiero seguirte, yo quiero servirte, automáticamente adoptamos sus leyes, adoptamos el estilo de vida que Él vino a enseñarnos.
Entonces nosotros tenemos que estar apegados a eso y tenemos que practicar las buenas costumbres que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces Jesús advierte a los discípulos acerca de esta conducta peligrosa y lo primero que le dice en el 34, dice, mirad también por vosotros mismos. O sea, ¿qué dice? Mira, está consciente, mira tu vida. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Está hablando de nuestro ser interior. Y lógicamente, nuestro ser interior dicta lo que nosotros hacemos. Lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, eso es lo que yo termino haciendo tarde o temprano. Y dice, no se carguen, dice, ¿de qué? De glotonería. ¿Qué es la glotonería? La glotonería es una conducta de alguien que come con ansia y exceso y no para de comer, y eso es todo lo que hay en su cabeza siempre. Luego dice de embriaguez. La embriaguez realmente no es un deseo solamente de tomar, sino la embriaguez va más allá de un simple tomar una copa de vino. Generalmente las personas que se embriagan lo hacen por alguna razón. O porque se sienten bien, o porque están deprimidos, o por alguna razón. Entonces la embriaguez tiene que ver con los placeres. Y luego dice de los afanes de esta vida. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? Los afanes de esta vida son el trabajo en exceso, ocuparse de las compras, ventas en exceso. No estamos hablando simplemente de comprar lo que necesitamos, sino de una actitud de compra compulsiva, de hacer las cosas de este mundo, de tratar de estar siempre a la moda, a la onda, siempre tratar de comprar y aparentar y vivir para las personas que te rodean. Esos son los afanes de esta vida. Entonces va a haber gente, como lo hay ahora, que está viviendo de esa manera. Pero nosotros que somos cristianos tenemos que mirar por nosotros mismos que nuestra conducta no sea de esa manera. Ahora bien, ¿cómo está realmente la iglesia de hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo nosotros vemos? ¿Cómo nosotros percibimos la iglesia de hoy? Y la iglesia no se trata de un edificio. Lógicamente, en este tiempo de pandemia, ya nos damos cuenta que la iglesia no es el edificio, que la iglesia somos nosotros. En Apocalipsis, si nosotros leemos las 7 iglesias, estas 7 iglesias nos dan un panorama de la historia de la iglesia durante todos los tiempos, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de nuestro tiempo. Y la iglesia de la Odisea es una iglesia que nos representa a nosotros hoy día y saca la radiografía exacta de nuestra condición espiritual. No estoy diciendo que todas las iglesias están así. No estoy diciendo que todas las iglesias sí o sí son así, porque siempre hay excepciones. Pero acordémonos, la iglesia no son un edificio o no es un edificio con un nombre de una congregación y eso. No, la iglesia somos aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Esa es la verdadera iglesia. Ahora, ¿cuál es ese estado? La iglesia de la Odisea en Apocalipsis es una iglesia casada con el mundo. Es una iglesia que permite y se permite todo tipo de placeres. Es una iglesia que poco a poco está dejando el primer amor. Es una iglesia que poco a poco está dejando la esencia de lo que es y volviéndose a las cosas del mundo. Es una iglesia donde la palabra santidad es muy extraña. Hoy día encontrar una prédica acerca de la santidad realmente es todo un reto. O si encontramos acerca de la santidad, de repente ya se va para el otro lado también. Uno tiene que ser equilibrado. Nosotros tenemos que ser equilibrados en toda nuestra vida y en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en esto? Que tenemos que vivir una vida en santidad. O sea, una vida en santidad para muchos tal vez es, no sé, tener una mirada triste y vivir trajeado todo el tiempo, no pisar fuerte, no hablar fuerte, no tiene nada que ver con eso.
Una iglesia en santidad o una persona que vive la santidad es una persona que está consciente de que está apartado para Dios, que Jesús compró su vida con su sangre preciosa y su vida ya no le pertenece. El Señor compró su vida y ya esta vida comprada le pertenece a Jesús. Esa es una vida en santidad. Ahora, eso no quiere decir que ya nosotros no vamos a cometer errores ni nada por el estilo. Entonces, realmente nosotros tenemos que ver cómo vivir. Ahora bien, me gustaría hablar un poquito de nuestra situación actual, como estamos haciendo. Y me doy cuenta de que esta cuarentena está dividiendo la iglesia en dos. Por un lado, tenemos aquellos que aprovecharon el tiempo libre para buscar a Dios más que antes, orar, estudiar su palabra, compartir, porque es tan bueno compartir a través de las redes sociales lo que Dios está haciendo, orar por algunas personas, orar por los familiares. Es buenísimo, buenísimo enviar un mensaje de fe, un mensaje de confianza, porque el Señor no nos abandona, el Señor siempre está con nosotros, cualquiera sea nuestra situación, y esta no es la excepción. Entonces, por un lado, las personas que aprovechan este tiempo para buscar del Señor, para orar, para testificar, para hacer buenas obras. Yo veo amigos que de repente tienen la posibilidad de hacer comida y darle a las personas que necesitan. Me parece fantástico porque para eso fuimos llamados. Pero por otro lado, están aquellas personas, aquellos cristianos que aprovechan el tiempo para hacer todas aquellas cosas que de repente no tenían tiempo para hacer. Ver todas las series disponibles y de repente ver algunos canales prohibidos, algunos canales que no son para nada cristianos, perder el tiempo en tonterías. Algunos pueden aprovechar y tomar la bebida que les gusta, para otros es un respiro de irse a la iglesia, porque hay mucha gente que dice, no, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Verdad? No, todos los domingos a la iglesia, o lunes, o domingo y miércoles, y otra vez estudio bíblico, y bueno, en fin, ¿verdad? Realmente nosotros necesitamos de alguna manera estudiar la palabra, alimentarnos espiritualmente, y estos dos tipos de personas realmente son los que van a tomar estas decisiones. Uno de ellos es aprovechar el tiempo para buscar de Dios, y otro va a dejarse arrastrar por la corriente de este mundo, a dejarse arrastrar por un montón de cosas que no convienen, ¿verdad? Y al fin y al cabo van a ir enfriándose, y bueno, esperemos que Dios pueda hacer algo con nosotros. Entonces, si nosotros no establecemos prioridades espirituales en nuestra vida, vamos a terminar siendo arrastrados por este mundo. Estamos rodeados de un montón de elementos distractores, estamos rodeados de facilidades para conseguir cosas, estamos en un mundo sumamente libertino y donde las filosofías de vida que no tienen nada que ver con el Señor nos avanzan por todas partes. Hay filosofías que nos dicen que somos libres y que podemos elegir y un montón de cosas. Es más, ya no tenemos la presión, ¿no? Los jóvenes ya no tienen la presión de los padres que tenían antes. Hoy día todo es permisivo. Por tanto, el Señor dice que tenemos que prestar atención a nosotros mismos. Dice, porque vendrá como un lazo de repente. Jesús no sabe la hora del día, ninguno de nosotros, pero sí sabe que esta cuestión del arrebatamiento va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Nosotros podemos decir de un sereno, ¿qué hace el sereno? El sereno vela, ¿verdad? El sereno o el guardia que está de noche en un lugar, en mi época se decía sereno, ¿verdad? Ya del viejazo, ¿verdad?
pero el guardia, ¿qué hace? Vigila, todo el tiempo vigila, porque no sabe qué puede pasar en cualquier momento. Entonces la palabra velad tiene mucho sentido, mucho que ver y mucha importancia en nosotros y para nosotros. ¿Qué significa esto? Si yo pudiese englobar o darle un sentido más concreto, yo diría que el que vela es una persona que tiene comunión con Dios siempre. O sea, que uno tiene comunión con Dios. Eso es velar. Ahora, la oración es un punto clave. ¿Por qué? La oración es aquello que nos mantiene firmes en el Señor. La oración es aquello que nos mantiene unidos al Señor. Aquel que no ora o no tiene la costumbre de orar, te puedo asegurar que tampoco va a tener la costumbre de estudiar la palabra, tampoco va a tener la costumbre de apartarse del mal, tampoco va a tener la costumbre de agradar al Señor. ¿Por qué? Porque la oración es el punto principal que nos une al Señor. La oración es el enchufe que nos mantiene conectados a Dios y a su mundo espiritual. Entonces, nosotros sabemos que hay solamente dos mundos. El mundo terrenal, carnal que nosotros conocemos, y el otro es el mundo espiritual. Si no estamos en uno, estamos en otro. No podemos estar en los dos a la misma vez como algunos tratan de hacer. Ahora bien, hay un ejemplo fabuloso sobre esta palabra velad y está en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Me gustaría que podamos leer. Dice el versículo 1: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esta costumbre de las bodas es muy reciente, incluso en Israel. Muchas personas dan crédito de que hay lugares en donde se practican aún este tipo de bodas. Y se trata de lo siguiente: por un lado estaba la novia en casa, y por otro lado había 10 doncellas vestidas de colores que acompañaban a la novia, y era una parte muy importante de la ceremonia. Por otro lado estaba el novio, que podía venir en cualquier momento. El momento que él decidiera sería el adecuado. Entonces, estas 10 doncellas estaban en casa de la novia y también tenían la tarea de ir a buscar al novio cuando entrase en el pueblo hasta la casa de la novia. Ahora bien, como el novio podía venir en cualquier momento, ellas tenían que estar preparadas siempre. Y a veces venía de noche o venía de madrugada, y las novias tendrían que tener las lámparas encendidas y tenían que tener suficiente aceite.
Cuando el novio entraba al pueblo, había un mensajero que anunciaba: el novio llegó o el novio ha llegado. Entonces ese era el momento en que las vírgenes tenían que irse justamente con sus lámparas a guiar al novio hasta la casa de la novia. Cuando el novio entraba al pueblo, generalmente iba por el camino más largo para que todos aquellos que querían ir a la boda o a la ceremonia iban con el novio. Y una vez que entraban al recinto, se cerraban las puertas y ya nadie podía estar en la ceremonia. Entonces este es el panorama que nosotros estamos teniendo, pero acá nos relata la parábola que hay 10, de las cuales 5 son sensatas y 5 insensatas. Si nosotros leemos en otras versiones, por ejemplo como la versión PDT, dice que son despreocupadas, que estas 5 doncellas eran despreocupadas. ¿Por qué? Porque no tomaron aceite suficiente por si el novio venía tarde. Y las otras 5 sí. Ellas se prepararon para el encuentro con el novio. Ahora, nosotros sabemos que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Una persona que solo se preocupa de las cosas de este mundo, dando gusto a los placeres, a la carne, evidentemente esa persona no puede estar llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su manera de actuar, su manera de comportarse delata que esa persona no está llena del Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta en la Biblia, las personas llenas del Espíritu Santo son más o menos como Esteban o como cualquier otra persona, que los frutos del Espíritu son muy evidentes en su vida. Entonces, una persona despreocupada de las cosas espirituales no vive en santidad. Y aunque la palabra santidad parezca muy fuerte, muy pesada, vamos a ver enseguida de qué se trata. Entonces, ni siquiera le importa esa palabra. Para las personas, así el término buscar a Dios, orar, cae pesado. Orar no está algo en su agenda. O apartarse del mal no entiende. Es más, a veces no saben ni qué es bueno ni qué es malo. Para las personas que se apartan del Señor o que están teniendo una vida espiritual floja, poco a poco van confundiendo las cosas buenas de las cosas malas. A veces tratan de hacer las cosas conforme a lo que él mismo piensa, de acuerdo a su propio criterio, no de acuerdo al criterio que el Señor tiene sobre algunas cosas. Entonces poco a poco se va alejando, va confundiendo, y eso es lo que está pasando hoy día en las iglesias. Pero ¿qué dice? Que las sensatas se ocupaban del porvenir. Las sensatas se prepararon para recibir al Señor. Las sensatas se preocuparon del futuro en sí. Y tenían aceite de reserva, estaban preparadas. Ahora bien, nosotros vemos en el versículo 8 que las imprudentes pidieron a las sensatas que le dieran aceite. Y lógicamente las otras le dijeron que no, que más bien vayan a comprar, o era para que no les falte. Eso nos dice una cosa: hay valores espirituales que no se pueden transferir. Hay valores espirituales que yo no le puedo pasar a otra persona. Hay valores que cada uno de nosotros tiene que buscar. A mí me preocupa mucho a veces la gente que pasa en las iglesias al frente para que se ore por ellos por alguna razón, como por ejemplo que no puede abandonar el pecado, o que no puede hacer ciertas cosas, o quiere recibir alguna bendición espiritual. Hay bendiciones que el Señor nos da solamente cuando nosotros buscamos. Hay bendiciones o hay valores espirituales o principios que no se pueden transferir, que únicamente le pertenece a alguien. Y por más de que oremos, no vamos a poder conseguir transferir a la otra persona. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ver de manera particular, y una de ellas es justamente la santidad. Eso no se puede traspasar de una persona a la otra, ni tampoco la llenura del Espíritu Santo. No porque yo estoy lleno del Espíritu Santo y ore por la otra persona, ya la otra persona está llena del Espíritu Santo. No es así. Aunque, bueno, es un poquito subjetivo o un poquito
De repente hay personas que te van a decir, no, pues la palabra de Dios dice que Pablo oraba por alguien y esa persona era llena del Espíritu Santo. Bueno, por otro lado, la otra persona también estaba buscando ser lleno del Espíritu Santo. Es una cuestión que se da de a dos personas, el que quiere y el que tiene. Lo siguiente, en el versículo 10 dice que fueron a comprar, y mientras las insensatas fueron a comprar, vino el novio, vino el esposo. Eso también nos dice una cosa, todo a última hora. Cuando el Señor venga, va a buscar a las personas que viven una vida en santidad. ¿Qué es santidad? Un santo o vivir en santidad es vivir apartado para el Señor. Lo que el Señor santifica es aquello que Él aparta para sí mismo. Y eso no quiere decir que tenemos que vivir una vida perfecta en la cual nosotros no cometemos errores, en la cual de repente no pecamos. Esa es una diferencia muy grande que a veces solemos también hablar acerca del pecar y practicar el pecado, ¿verdad? El que practica el pecado es una persona que constantemente está haciendo, vive en el mundo, vive para el mundo y no le importa y de repente dice, yo me arrepiento, pero se arrepiente de diente para afuera nomás. Pero el que peca es una persona que de repente comete un error, cae en un error y el Señor le restaura. Lógicamente, si pide perdón, se arrepiente, el Señor le restaura, el Señor le levanta, el Señor le limpia y otra vez vamos para adelante. Y es una persona que vive en santidad. Por más de que él haya pecado, viene al Señor, se arrepiente, le pide perdón al Señor y lógicamente el Señor le perdona. Entonces nosotros estamos viendo que vivir en santidad tiene que ver también con esto, con pedir perdón y poco a poco él se va a ir perfeccionando hasta que llegue a ser una persona madura en la fe. Pero el Señor va a buscar ¿a quién? A aquellos que viven en integridad. Ahora bien, volvemos a hablar de que hay cosas que no se consiguen de la noche a la mañana. Vivir en integridad no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un proceso en el cual tenemos que vivir. Entonces, nosotros tenemos que empezar este proceso. Imagínense que la palabra santidad, que para muchas personas o no quieren escuchar o no quieren nada que ver, es fundamental. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiénes verán al Señor? Las personas que viven en santidad. El santo. ¿Y quién es el santo? Es aquella persona que se arrepintió de sus pecados, se acercó al Señor y el Señor le apartó para él y esa persona vive apartada para Cristo. Entonces esa es la persona que va a ver al Señor, o si no, no tiene sentido. Hay muchas cosas que no van a tener sentido. ¿Qué más? Dice, velad pues. Una persona que vela es alguien que vigila su vida, una persona que cuida su vida. Es una persona que constantemente está mirando su vida, qué falta, qué puede mejorar, cuáles son los peligros que puede haber. Siempre está mirando cómo edificar su vida. Y la persona que no vela es aquella que te va a decir, no, pero el Señor no va a venir luego, hace 2000 años dijo lo mismo, hasta ahora no vino y bueno, y todavía estamos aquí y qué importa, ¿verdad? Y seguimos la vida. Otros dicen, no, todavía no es mi tiempo, voy a farrear bien, voy a hacer mi vida, me voy a divertir y después me voy a arrepentir. Ya que no hay que jugar con eso, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Entonces no podemos estar jugando con esas cosas. Hay otras personas que dicen, no, pero yo no siento en mi corazón, ¿verdad? Cuando yo sienta en mi corazón me voy a acercar al Señor. El Señor nos puso inteligencia, nos dio sentido común, nos dio conciencia y libre voluntad para poder decidir las cosas. El día que estemos adelante de Él no le va a poder decir, Señor, yo no sentía en mi corazón. Me va a preguntar, ¿conociste mi palabra? ¿Conociste qué dice la Biblia? ¿Y por qué no hiciste? ¿Por qué no viniste? Hermanos, para ir terminando,
quiero decir lo siguiente, que antes, en mi época, nosotros escuchamos mucho la predicación de un hombre que siempre decía, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y en esa época hacía temblar el suelo esa palabra, Cristo viene pronto, y la gente venía a los pies del Señor. Pero pasó el tiempo y la palabra o la predicación, Cristo viene pronto, se dejó de escuchar. Y empezamos a escuchar otras enseñanzas, otras predicaciones, las cuales empezaron a alimentar nuestro deseo de ser exitosos, de triunfar en la vida. Pero realmente, si nosotros ponemos a pensar y a mirar todo esto que está pasando, sinceramente, hermanos, Cristo viene pronto. Entonces, si yo me quiero ir con el Señor cuando Él venga, tengo que poner en orden mi vida. Tenemos que poner en orden nuestras vidas. ¿Cómo hacemos eso? Yo sé que tal vez hay muchas personas que tienen una vida destrozada hoy. Yo sé que hay muchas personas que capaz están por el suelo, están tal vez en pecado, fracasaron. ¿Cuántas cosas nos pasan con nosotros? No estamos hablando de un evangelio irreal, no estamos hablando de personas que no son humanas. Todos podemos fracasar, de hecho que todos fracasamos. Yo muchas veces también estuve en situaciones difíciles. Yo sé lo que es un pecado difícil de vencer, sé lo que es un fracaso, sé lo que es defraudar a alguien. Yo he defraudado a muchas personas. Yo sé lo que es la tristeza, el abandono, pero también sé lo que es ser perdonado por Dios y ser restaurado por Dios. Siempre y cuando hay una predisposición en nuestro corazón, siempre y cuando haya arrepentimiento en nuestro corazón, Dios nos recibe. Él dice en su palabra, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, es momento de poner en orden nuestras vidas delante del Señor. Es momento de arreglar nuestro futuro y empezar a vivir una vida íntegra hasta que Él venga. De esa manera me voy a ir con Él. Porque de otra manera puede llegar a decirme, no te conozco, no te conozco. ¿Y conocer qué es? Conocer es tener intimidad con la persona. Eso es conocer. Entonces, en esta mañana yo te invito a que oremos, te invito a que vengas a los pies de Cristo, que traigas tu vida así como está, que le cuentes cuál es tu problema y Él, que es misericordioso, va a ayudarnos, Él va a perdonarnos. Oremos. Padre amado, en esta mañana yo estoy delante tuyo, Señor, y con todas las personas que están escuchando. Señor, te pedimos perdón por vivir una vida liviana, por vivir una vida, Señor, apartado de ti, una vida, Señor, en la cual solamente importan los placeres o importa, Señor, los deseos carnales, que importa solamente vivir de manera egoísta sin que me importen los demás, sin que me importe tu palabra, sin que me importe tu venida. Señor, pero en esta mañana yo reconozco, Señor, que tú eres el Dios y que tu palabra, Señor, por sobre todas las cosas es lo más importante. Y también reconozco, Señor, que yo no puedo vivir una vida que no te agrada. Te pido, Señor, que me saques de la situación en la cual estoy. Señor, hay personas que están escuchando que están en depresión, Señor, por esta pandemia, que están en fracasos, que están, Señor, en una situación difícil, que están en pecado, que han defraudado a otras personas. Te pedimos, Señor, que nos saques y te pedimos perdón, Señor, por toda esa situación. Te pedimos, Señor, que nos restaures, que te pedimos, Señor, que nos levantes del lugar donde estamos, Señor. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Si oraste de corazón, te puedo asegurar que el Señor, primeramente, te perdona y segundo, te va a ayudar a salir de esa situación difícil. Así que vamos para adelante, no te apartes del Señor, busca su rostro, empezá a estudiar su palabra y Dios va a estar contigo. Y no solamente eso, el día en que Él venga, Él va a poder llevarte y lógicamente llevarme a mí también, porque vivimos en integridad hasta que Él venga. Que Dios te bendiga.